Muchas gracias. Bienvenidos entonces a otra sesión de la Mesa Técnica Asesora de la Ley 21.667. En esta sesión nos corresponde seguir revisando el tema de otros mecanismos para mitigar el alza de las cuentas de electricidad. Tenemos expositores inscritos para esta semana, para esta sesión. Nos acompañan don Hernán Calderón de Conadecus, don Patricio Molina, gerente general de FENACOPEL, don Javier Bustos, director ejecutivo de ACENOR, don Cristian Mírez de la ONG Energía Colectiva y don Marcelo Vázquez, quien es asesor del honorable diputado don Cristian Tapia. La idea sería que cada uno tenga un tiempo entre 15 y 20 minutos para la exposición, luego preguntas de los miembros de la mesa. Si no hay preguntas, continuamos con la siguiente y así sucesivamente. Bien. Partimos entonces con la exposición de don Hernán Calderón de Conadecus. Don Hernán, tiene usted la palabra. Bien. Bueno, gracias por la oportunidad de poder dar nuestra opinión con respecto a esta comisión técnica que ya hemos conocido el proyecto de ley que envió el gobierno para poder buscar subsidio y mejoramiento para del costo de la energía que tiene para las personas más vulnerables. Creemos de que hay aspectos positivos en este proyecto de ley, sin embargo, no abarcó y no tocó temas de cómo pasar de la emergencia y la urgencia que tiene de tener un subsidio a buscar los mecanismos para que se puedan rebajar las tarifas. Y en ese sentido nosotros en Conadecus lo que vamos a exponer y que va a exponer Óscar Cabello, ingeniero eléctrico, asesor de Conadecus junto al equipo, han preparado este documento que es el que va a exponer Óscar. Bien, don Óscar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, esta mesa técnica se creó, como todos saben, por la Ley de Estabilización Tarifaria y el día 24 Conadecus entregó una propuesta escrita que se nos pidió, que contenía un diagnóstico del sector y algunas soluciones, sobre todo para reducir los costos del servicio. Y ahora lo que entregaremos es una síntesis actualizada de estas propuestas para reducir costos. En primer lugar, nos parece a nosotros que es indispensable eliminar las actuales barreras para ser consumidor libre. Conadecus, este tema se está revisando y viene al Tribunal de Libre Competencia. Lo que hemos propuesto nosotros es bajar el umbral no a 300 kilowatts, como propone el Ministerio de Energía, sino que a 0 kilowatts. ¿Ya? Pero también hemos propuesto que se mantenga al menos un plan regulado para aquellos clientes que no quieran ser clientes libres. Ahora bien, en caso que el Tribunal de Libre Competencia decida bajar el umbral solamente a 300 o incluso si decidiere no reducirlo y mantenerlo en 500, es fundamental que se reconozca el derecho de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas a agrupar sus demandas de energía hasta alcanzar el umbral que corresponda, de modo de lograr mejores tarifas con los generadores o con los actuales comercializadores. Yo quiero poner un pequeño ejemplo muy gráfico, tal vez un poco burdo, pero que explica muy bien. Si en la esquina hay un almacén que vende porotos, pero solamente por saco, no por kilo, y los vecinos se agrupan para comprar un saco y dividirlo, eso es absolutamente legítimo. Nosotros no vemos por qué podría haber algún impedimento para que se haga lo mismo hoy con la ley actual en materia de energía. Y hay un precedente importante que no lo voy a citar, pero lo menciono al pasar, que es la autopista de Expulsión Norte, que logró con un fallo de la Corte Suprema agrupar sus demandas que estaban distribuidas. También pensamos nosotros que es indispensable que la Comisión Nacional de Energía o las distribuidoras inician un proceso de revisión de los contratos de generación más antiguos. Como ya ustedes saben, son contratos bastante caros, muchos de ellos, porque se dieron en circunstancias muy distintas a las actuales. Y esos contratos tendrían que ser revisados para orientarlos a costo. Este proceso se podría abordar mediante una regularización directa con las grandes generadoras, y si ello no prospera, por lo menos al amparo del artículo 134 de la ley, que nosotros pensamos que sí abre esa posibilidad. Ahora, como medida complementaria, la Comisión Nacional de Energía debería licitar nuevos bloques de suministro que se implementen a la brevedad, no en 5 años más, mediante un proceso competitivo y no discriminatorio y que permita cualquier tecnología y no solamente la tecnología PMGD, como se ha mencionado a nivel de idea.
También nos parece indispensable revisar el proceso de modelación y regulación de los precios de las empresas de transmisión y distribución, considerando además que sea más simple y transparente. ¿Por qué decimos esto? Porque es frecuente ver que la rentabilidad máxima de las empresas está regulada en un 6-7% y las empresas reales a veces rentan un 8, un 9, un 10% y tal vez más. ¿Y eso por qué ocurre? O porque el modelo está mal hecho o porque la compañía tiene realmente menores costos que la empresa eficiente. Y esa situación no debería darse. El modelo de empresa eficiente lo que permite es simular condiciones de competencia y las empresas reales deberían rentar menos que la empresa eficiente considerada para su modelación. Ahora, también tenemos varias propuestas respecto de la descarbonización. Yo sé que es un tema políticamente incorrecto, pero tenemos que decirlo. Nosotros pensamos que los costos de la transmisión tienen que volver a ser de cargo de la generadora. El haber traspasado estos costos que eran de cargo de la generación a los usuarios finales fue un error, pensamos nosotros. Segundo, no debe promoverse o iniciarse el cierre forzoso de todas las plantas térmicas. Nosotros creemos que la generación térmica, sobre todo basada en gas natural, tiene todavía un espacio importante porque es de bajo costo. Tercero, nosotros pensamos que los costos sistémicos deben seguir siendo de cargo de la generadora y no como se ha intentado ahora, que es traspasarlos una vez más directamente al usuario final. Eso provoca distorsiones enormes en el sistema de precios e impide la competencia. Un generador puede oponerse a los costos sistémicos, puede negociarlo. Un consumidor individualmente o incluso agrupado no puede revisar esos costos sistémicos que suben día a día. También pensamos que debe eliminarse el precio estabilizado que hoy día favorece a los PMG y a los PMGD y que estos tienen que asumir todos los costos en que incurren, incluidos los costos de respaldo, y competir en igualdad de condiciones con los demás generadores, sean renovables no convencionales o convencionales, ¿ya? También pensamos que es preciso revisar el mecanismo de los precios mayoristas instantáneos de la electricidad, los famosos costos marginales, de modo que los generadores que compran energía paguen al menos el costo alternativo de generarla con sus propios medios. Hoy día hay muchos generadores que están entregando cantidades importantes de energía, sobre todo generadores grandes, y están recibiendo cero pesos por ello, por una distorsión, pensamos nosotros, de este mecanismo de precios de costos marginales. También pensamos que es necesario dar cumplimiento estricto al artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos para que la empresa china State Grid desinvierta en transmisión o en generación. La ley hoy día se expresa, no permite que una empresa de transmisión esté también en distribución. Sin embargo, State Grid ha transgredido esa norma y ninguna autoridad ha querido hincar el diente a este asunto, ¿ya? Es más, hemos escuchado que hay proyectos de ley que tenderían a legalizar esta situación, lo cual nos parece muy peligroso. Por eso hemos propuesto en el punto 10 que el gobierno debe poner fin a cualquier intento destinado a flexibilizar la redacción actual del artículo 7 de la Ley de Servicios Eléctricos. Ahora bien, respecto a la revisión de los contratos, si la revisión propuesta de los puntos 4 y 5 no prospera, es esencial que se modifique la Ley de Servicios Eléctricos para que se reconozca el derecho de las asociaciones de consumidores o de las pymes a solicitar a la Comisión de Energía la revisión de los contratos de suministro cuando existan desequilibrios. Eso, afortunadamente, el gobierno lo ha considerado en el proyecto de ley en curso y nos parece una buena iniciativa. Finalmente, pensamos que es necesario que el gobierno revise y reduzca los actuales roles de los diversos organismos que intervienen en el sector. Este es un sector que se ha enmarañado burocráticamente, hay mucha burocracia, mucho reglamento, mucha norma, nadie corta el queque claramente, las responsabilidades se deslindan de un organismo a otro y esto no está funcionando bien. Finalmente, también nosotros pensamos que se debe estudiar y proponer una nueva ley de servicios eléctricos que sea mucho más simple que la actual, que además contemple sanciones drásticas y efectivas para los incumplimientos de los concesionarios. Eso, señor presidente, la propuesta nuestra. Gracias, Óscar. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario respecto a la presentación? ¿Nadie? Bien. Continuamos entonces con la siguiente presentación, que es de don Patricio Molina, gerente general de FENACOPEL. De todas maneras, al terminar todas las exposiciones vamos a dejar un tiempo también de consulta, de duda, para que podamos conversar un poco, si es que es necesario. Bien. Tiene la palabra, Patricio. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio para poder compartir un análisis que hemos hecho a nivel de cooperativa. ¿Ahí se ve bien? Sí. Listo.
Ok. Entonces, bueno, lo primero que todo yo creo que es importante un contexto general sobre lo cual nosotros vamos a señalar nuestras propuestas. Lo primero, que no es desconocido la creciente electrificación del consumo eléctrico y las consecuencias que va a traer ello, como mayor inversión en la red de distribución, también las soluciones de abastecimiento, de almacenamiento, y la necesidad de la generación local. También todos hemos hablado, deseamos mayor resiliencia en las redes, sobre todo con el tema del cambio climático, y que cada vez son eventos climatológicos más catastróficos y cada vez nos cuesta más reponerlo. Entonces, por lo mismo vemos que esto es recurrente. Recordemos lo último que pasó en agosto, que afectó a 9 regiones del país, ¿ya? Adicionalmente, todos queremos mayor calidad en el suministro eléctrico, así como también queremos información más fidedigna, que esté en línea, y eso que nos permite mejorar el monitoreo y sobre todo la operación de las redes, y eso que trae como consecuencia que necesitamos avanzar en la digitalización de las redes. Además, no podemos desconocer y tenemos que hacernos cargo de la deuda histórica, ya sea tanto en generación como en distribución, y esto debido a las medidas que se tomaron en su momento cuando ocurrió el estallido social y posteriormente para poder enfrentar la pandemia. Entonces, hay que entender que todo eso se ha llevado a un cargo adicional en las tarifas y este cargo nos va a acompañar hasta el 2035. Entonces, en resumidas cuentas, hay que entender que todo lo que he señalado como contexto general se va a traducir en mayores costos que deberemos enfrentar en el futuro cercano y que se van a reconocer en tarifas. Así que eso no hay que darle mayor vuelta. Ahora, yo creo que viendo lo que tenemos actualmente para ver cómo avanzamos, yo creo que es indiscutible el éxito social que ha tenido la implementación de la Ley de Equidad Tarifaria, la Ley 20.928 del año 2016, en la cual vino a sociabilizar el costo de la cuenta eléctrica a nivel nacional de los clientes residenciales con las tarifas más baratas y de las otras tarifas en beneficio de los clientes residenciales que tenían tarifas más caras. Recordemos ahí que todas las cuentas tipo de los clientes residenciales se llevaban a un rango de un máximo de variación de un 10% con respecto al promedio nacional, cuando en la realidad teníamos tarifas que estaban sobre el 100% de diferencia con las de Santiago, y que esta medida vino a beneficiar a cerca de 3 millones de hogares, ¿ya? Sin embargo, el tiempo ha pasado y creemos que en las medidas implementadas durante los últimos años han ido incrementando estos subsidios cruzados que se dan entre tarifas y ha afectado, yo creo, a título personal, siento que no ha sido beneficioso cómo se ha ido afectando la equidad tarifaria ni tampoco lo que está pasando con otras tarifas, ¿ya? Y por lo mismo, hay que entender que las medidas tomadas para enfrentar las situaciones que pasaron, que ya describí, han llevado a que las tarifas distintas de las residenciales vengan a asumir los mayores costos en beneficio de las tarifas residenciales, ¿ya? Y eso ha producido distorsiones en los precios con consecuencias que yo creo que son bastante nefastas para los clientes, sobre todo industriales, comerciales. Entonces, yo creo que en conclusión de lo señalado, lo expuesto se traduce en la necesidad de reformar el mecanismo de equidad tarifaria y hacernos cargo de estos mayores costos que deben enfrentar las tarifas distintas a los residenciales, ¿ya? Y ya entrando como propuesta, en ese sentido, nosotros no queremos desconocer todos los esfuerzos que se puedan hacer para disminuir las tarifas. Se ha discutido el tema de conversar medidas en generación, temas de IVA, etcétera. Nosotros no estamos en contra de eso, pero también queremos dejar sobre la mesa que hay una situación actual que podemos aprovechar, que podemos perfeccionar y que nos permite llevar a enfrentar esto de manera más equitativa, toda esta alza, ¿ya? Y eso va a significar bajas en gran parte de la población, así como algunas alzas en el resto, que esas tendremos que ver después cómo se manejan. Obviamente todo esto hay que irlo analizando, por lo tanto ahí está la invitación en que esta idea, que ha sido buena, poder seguirla perfeccionando para poder aplicarla a una realidad que hoy día nos exige el tener que reconocer mayores inversiones, reconocer costos pasados, que eso se traduce en alzas tarifarias cuando no queremos alzas tarifarias, ¿ya? Y es por eso que nuestra propuesta es perfeccionar el actual mecanismo de equidad tarifaria, pero también avanzar a una tarifa única nacional. Esto lo hemos conversado ya por, yo diría, fácilmente un par de años,
en la cual hemos propuesto el ajustar el mecanismo de equidad tarifaria y avanzar a la tarifa única nacional, y particularmente con respecto a la equidad tarifaria, uno señala que hoy día, como les decía, el rango es que esta cuenta tipo nacional, ninguna tarifa de un cliente residencial puede ser mayor al 10%. Bueno, ese guarismo puede ajustarse al 5% o menor. De esa manera tendríamos tarifas más socialmente aceptadas, con menores variaciones. Y también en su momento los beneficiados eran aquellos clientes residenciales de consumo menor a los 200 kilos. Hoy día ya la realidad ha cambiado, todas las medidas que se han tomado hemos hablado como un límite de 350 kilos. Entonces como que pareciera que hace falta esta idea que ha sido buena para los clientes residenciales, también ¿por qué no pensarla para el resto de las tarifas? Donde podríamos pensar en un mecanismo de equidad tarifaria por opción tarifaria, ¿ya? Esto es como uno lo ve, cosas que son corto plazo, son cosas que hay un mecanismo que está planteado, que lo conocemos, que hemos vivido con él desde el 2016, por lo tanto conocemos sus deficiencias y que podemos mejorarlas, y sobre todo ahí la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio tienen harto que decir. Ahora, considerando ya una medida más de mediano o largo plazo, es poder apuntar a maximizar este concepto de equidad tarifaria, pero a nivel nacional. Y ese es el concepto que nosotros hemos señalado, que es la tarifa única nacional, en la cual la tarifa sea por tipo de cliente. Clientes vulnerables, que haya un tipo de tarifa, residencial, que haya otro, comercial, industrial, para las pymes, etcétera, ¿ya? Y que incluso, para poder ser más justo, también considerar, dado que hay matices dentro de estos tipos de clientes, el considerar a lo mejor también precios por nivel de consumo. Un cliente residencial que consume 1 mega, por decirles algo, no puede tener el mismo trato de un cliente que consume en promedio no más allá de 350 kilos. Entonces, es ahí donde también postulamos el poder explorar que a medida que se va incrementando el consumo, el kilowatt tenga un mayor precio, ¿ya? Entonces, de esta manera, uno lo que está buscando es que el cliente tenga una mirada más equitativa a nivel nacional, que no sienta que por estar en una región extrema o en un sector rural, sea castigado con una tarifa más cara, y el resto de los costos de por medio son transferencias entre empresas, por lo tanto eso el cliente no lo vería, sino que el cliente vería una tarifa que desde el punto de vista social la consideraría más justa. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que queríamos proponerle, aprovechar lo que ya tenemos, perfeccionarlo y sin desconocer todos los otros esfuerzos que se puedan hacer para bajar el costo de la tarifa. Gracias. Patricio, muchas gracias. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿Lo dejamos al final entonces? Perfecto. Entonces vamos con la siguiente exposición, que sería la de don Javier Bustos, director ejecutivo de ACENOR. Javier, tienes la palabra. Ahí está. Bien, buenos días y muchas gracias por darnos el espacio para realizar la presentación, que esta era parte del trabajo que venimos haciendo como Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados y como nuestros asociados, que son clientes libres, representan a lo que son los sectores productivos del país. Nosotros tenemos dentro de nuestra asociación distintos sectores económicos
Para aquellos que evidentemente no necesariamente conozcan la regulación, todos los clientes no regulados son aquellos que se encuentran por encima de los 5 megas de potencia conectada, y aquellos que eligieron ser clientes no regulados, pero que pueden también ser regulados, son a todos aquellos que están entre 500 y 5.000 kilowatts de potencia conectada. Uno podría pensar, bueno, nosotros como clientes no regulados, ¿cuál es nuestro aporte a medidas que pudieran mejorar los pagos de los clientes regulados? Bueno, porque en realidad todos los clientes terminamos pagando los mismos costos del sistema eléctrico. Los costos de generar, de transmitir, de distribuir. Compartimos en particular los mismos cargos de transmisión, los mismos precios de potencia, de distribución, cargo por servicio público, y a partir del año 2027, de acuerdo a los últimos contratos adjudicados a clientes regulados, también los clientes regulados van a empezar a pagar cargos sistémicos, los cuales son cargos que ya los clientes libres vienen pagando hace varios años. Entonces, nuestro foco hoy en día es, bueno, ¿cómo hacemos el sistema más eficiente para que efectivamente podamos ver una reducción de tarifas que sea sostenible? Y nosotros ahí nos ponemos para que veamos, bueno, qué tan caros somos como país para suministrar energía eléctrica. Son resultados de un barómetro de precios y costos que nosotros recientemente publicamos, que tomamos información nacional y de otros países, y vemos que estamos bien lejos de otros países, ya sea cercanos, en el caso de Perú, estos son datos para el año 2023, e incluso más caros que países europeos cuando uno toma el precio final, o sea, cuando uno dice cuánto es lo que paga como factura un cliente no regulado, o sea, energía, potencia, transmisión, todos los cargos, la cuenta final, para no tomar en cuenta solo un componente. Entonces, efectivamente, estamos más caros que otros países, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? En el próximo slide, justamente lo que nosotros mostramos es a los clientes libres que no tuvieron congelamiento de tarifas de energía. Cuando uno toma el dato diciembre de 2019 hasta marzo 2024 aproximadamente, lo que vemos que aumentó un 60% el precio a clientes no regulados. Y cuando uno dice, ya, esto fue por inflación. Bueno, el ajuste por inflación en ese mismo periodo fue el 30%. O sea, acá fue mucho más de lo que aumentó el costo total de suministro eléctrico a clientes libres. Y esto incluye, naturalmente, en la siguiente slide, que los clientes libres desde el año 2022 vienen pagando parte del fondo de tarifas, de estabilización de tarifas, que cuando uno hace la sumatoria de todo lo que los clientes libres van a tener que pagar a ese fondo de tarifas para pagar la deuda de los clientes regulados con las generadoras, son 1.800 millones de dólares que los sectores productivos nacionales van a tener que pagar de acuerdo a la ley PEC 2. O sea, y ustedes saben muy bien que el 80% del cargo por servicio público que se recauda hoy en día para financiar este subsidio viene de clientes libres. ¿Qué pasó? Porque hace unos años atrás veíamos estos titulares, y no muchos años atrás, que decían, vamos a producir la energía renovable más barata del mundo, vamos a poder traer industrias a producirla con hidrógeno verde, acero verde, cobre verde. ¿Y qué pasó? Que esto no lo estamos viendo. Y no lo estamos viendo ni en los clientes regulados, ni lo estamos viendo en los clientes no regulados. Y es aquí donde nosotros empezamos nuestro diagnóstico de ver cuáles son los costos detrás de las tarifas que pagamos. ¿Sí? Porque evidentemente si nuestro sistema eléctrico es caro, eso se traduce en tarifas finales caras. ¿Sí? En la siguiente, y es por eso que nosotros hemos de alguna manera insistido que la mochila del cliente se ha ido cargando cada vez más. Antes nos fijábamos solamente en energía y potencia. Naturalmente los clientes pagaban los cargos de distribución, pero hace unos años empezamos a pagar toda la transmisión. Hace pocos años atrás empezamos a pagar cargos sistémicos que empezaron a ser cada vez más relevantes. El cargo por servicio público para financiar el coordinador eléctrico nacional, entre otros cargos, también se pasó 100% a los clientes. Y desde el 2022 tenemos un fondo de estabilización de tarifas que pagan tanto clientes libres como regulados de mayor consumo.
Por lo tanto, todas estas piedras en la mochila del cliente son las que están haciendo pesada la carga y obviamente el precio final al cliente. Entonces vamos a qué podemos hacer con cada una de estas cosas. Porque si ustedes se fijan, nosotros hicimos el levantamiento de distintas actividades industriales a lo largo de todo el país, lo que aumentó su precio de energía, de energía de costo de suministro total, energía, potencia, todo, fueron 32 pesos por kilowatt hora entre el 2020 y el 2024. ¿Qué significa esto? Que un aserradero está pagando 16 millones de pesos mensuales más por mes de suministro eléctrico. Imaginen el impacto que tiene eso económico en los sectores productivos locales. Una agroindustrial en Arica, 24 millones de pesos más por mes. Una pesquera, 3 millones de pesos más por mes. En el año, imagínense lo que es esto. Entonces, a partir de ahí es que nosotros decimos dónde podemos hacer algo, dónde podemos reducir para que finalmente tengamos precios que sean reflejos de costos eficientes. Y ahí es donde nuestras propuestas van por el lado de cargos sistémicos, potencia, transmisión y cargo por servicio público. Y al final vamos a decir un poco más sobre energía. Entonces, veamos cuáles son estos costos, qué es lo que ha pasado en los últimos 4 años para que digamos esto ha subido tanto de costo. Bueno, si uno se fija, el costo de la energía subió mucho en este periodo. ¿Por qué razón? Bueno, en el medio del 2021 al 2023 tuvimos una de las sequías más importantes en los últimos años, subió mucho el costo de suministro eléctrico, usamos muchos combustibles fósiles, precios de combustibles fósiles se dispararon por la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, y por lo tanto tuvimos alzas de precio, costo de la energía muy altos. Pero esos han bajado. Ya a partir del 2024 tenemos niveles similares a los que teníamos hace 4 años atrás. ¿Pero qué cambió? Bueno, todo lo que no es azul, que de pronto son una sumatoria de costos y cargos que antes no estaban. Y ahí es donde podemos poner el foco en la diapositiva siguiente, porque veamos el zoom de eso. ¿Qué es eso? Bueno, lo que es azul es costo de energía. Lo que es potencia es la parte negra. Es lo típico que se pagaba, el cargo de energía y el cargo de capacidad de potencia. En general, históricamente uno veía que la potencia y la energía explicaban casi el 90-95% del costo de generar electricidad en Chile. Si uno se va al mes de noviembre, fines de 2023, principio de 2024, lo que uno ve es que ahora los cargos sistémicos ya explican un 25, hasta en algunos casos 30, casi 40% del costo de generar electricidad. ¿Sí? O sea, de pronto nos volvimos más caros en generar electricidad con esos cargos sistémicos. Uno de ellos, el principal históricamente, que es la parte más rosada, son los servicios complementarios. Control de frecuencia, que cada vez tenemos energía renovable, pero variable, y por lo tanto hay que controlar la frecuencia, hay que controlar la tensión, todos esos son servicios complementarios. Bueno, eso por la ley del año 2016 se paga por los consumos que se retiran del sistema eléctrico, por lo tanto se trasladan a clientes finales. Incluso la infraestructura de servicio complementario, lo que se construye para servicio complementario, va dentro del cargo de la transmisión, 100%. Por lo tanto, todo eso se termina trasladando al cliente. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que no hay oferta de servicios complementarios porque las centrales renovables que se instalan no se habilitan para proveer servicios complementarios. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Mucha demanda por servicio complementario, poca oferta, los precios se disparan. Una de nuestras propuestas, que todas las nuevas centrales deban obligatoriamente habilitarse para proveer servicios de control de frecuencia, ¿sí? Para que la oferta esta esté disponible, si no seguimos dependiendo de centrales térmicas que se están cerrando para proveer esos servicios complementarios. Luego, internalizar justamente en los actores las necesidades de estos servicios complementarios. Si no, hoy en día, como se paga todo finalmente a los consumos, lo que tenemos es que nadie internaliza la incertidumbre que genera, por ejemplo, la generación de una central. Entonces, que los servicios complementarios se paguen de acuerdo a desviaciones de la generación y del consumo que se haya comprometido, que esto es lo que se llama un mercado del día anterior, un mercado de IAG que en el mundo está ampliamente implementado, pero que nosotros naturalmente no tenemos al día de la fecha y estamos socializando todos los costos de los servicios complementarios. La siguiente. ¿Cuál es el otro gran cargo sistémico que tenemos en los últimos meses? El cargo por precio estabilizado, que estabiliza precios a pequeños medios de generación. Entonces, ese cargo, que evidentemente no estaba pensado para que fuera un cargo, sino que se fuera estabilizando en el tiempo y se fuera compensando, hoy en día es uno de los cargos principales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto hay que corregirlo. Si no, es una distorsión que finalmente las pymes de este país terminan financiando medios de generación de pequeña escala, pero que no son pymes, evidentemente.
Y lo que estamos nosotros proponiendo es que esto se resuelva de alguna manera. Acá se está generando también una distorsión importante de los contratos. Nuestro país tiene un mercado 100% contratado y tenemos casi una gran cantidad de la generación a pequeños medios de generación distribuidos que no están contratados. Entonces, una solución posible es que eso pase a suministrar contratos. La otra es que se ajuste el precio estabilizado, ¿sí? Hoy en día el precio estabilizado está en 65, 70 pesos por kilowatt-hora, cuando en horarios donde la energía, el costo de la generación de energía está cerca de cero. Entonces, obviamente, esa compensación es lo que hace caro. Y ese ajuste del precio estabilizado es algo que debería de hacerse, si no vamos a seguir pagando un cargo muy caro por mucho tiempo. Lo siguiente, por ejemplo, cuando tenemos, esto no pasa tan seguido, pero cuando pasa es muy caro. Para la sequía, formación de reserva hídrica. Nuestra regulación establece que se obliga a guardar agua y el costo lo paga los consumos, los retiros de energía del sistema. Cuando ese es un seguro para la generación. La generación, incluso, puede tomar decisiones muy riesgosas como llevarse buques de GNL, como pasó en esa época, en esos inviernos, que venían a Chile en el medio de la sequía y los desviaron porque valía más la pena venderlo en otros países que estaban más caros, mientras que nosotros asumíamos el costo de tener que estar guardando agua. Claro, porque no lo pagaba la generación, sino que eso lo pagan los retiros de energía del sistema. Entonces, todo ese tipo de seguros que se contratan tienen que pagarlos aquellos que quedan cubiertos por el riesgo. Y nosotros creemos que son justamente los generadores deficitarios o sobrecontratados. La siguiente. En potencia, miren cómo ha aumentado el precio de la potencia en pesos por kilowatt. Esto en realidad no es el precio que se cobra, sino que es el precio por kilowatt de demanda máxima. O sea, cuando aumenta la demanda máxima, ¿cuánto estamos pagando por potencia? Bueno, obviamente lo que ha aumentado mucho del 2023 en adelante porque esto se ajusta por CPI norteamericano y la inflación norteamericana aumentó. Pero ese shock lo tenemos que terminar absorbiendo los clientes. Bueno, aquí hay un par de propuestas que ayudan a los regulados y a los no regulados. Reducir el periodo de control de punta. Hoy en día tenemos un periodo de control de punta de 6 meses, que es un resabio histórico del año hidrológico de abril a septiembre, cuando la demanda máxima neta que tenemos en Chile se da típicamente entre mayo y julio. ¿Necesitamos 6 meses que las industrias tengan que prender generadores a diésel para cortar punta cuando el sistema no lo está necesitando? Probablemente no. Entonces, hacer eso más eficiente le hace mucho bien a la industria, porque va a pagar menos potencia, se va a seguir pagando la generación potencia, pero le va a permitir producir más. No van a tener que reducir producción, no van a tener que cortar punta y van a poder producir más. O sea, por unidad de energía consumida van a poder producir más. Y lo otro es algo que estaba dentro del primer proyecto de ley de transición energética, que era modificar la definición de la demanda máxima por la cual se paga la potencia, que sea la demanda máxima neta coincidente, porque hoy en día se está calculando de acuerdo a la demanda máxima total, sin tener en cuenta que hay días donde la demanda máxima está abastecida 100% o muy buena parte abastecida por generación solar durante el día. Y eso hay que corregirlo porque en la ley no está y genera una distorsión en el pago. ¿Qué más? Transmisión, lo que decía con Adecus. La transmisión ha subido en pesos un 58% entre mayo de 2020 a marzo de 2024. Y eso va a seguir aumentando. Hoy vemos el titular en el diario de transmisoras diciendo tenemos que sobreinvertir en transmisión. Claro, pero ¿quién paga? Lo pagan los clientes. Entonces, fíjense, ha aumentado mucho la transmisión en los últimos años. Todos los años el promedio de los planes de expansión en Chile son 600 millones de dólares. Todos los años le agregamos 600 millones de dólares en obra a los planes de expansión de la transmisión. Eso lo tenemos que pagar los clientes, porque cuando se construye y se pone en operación, alguien lo tiene que pagar. Bueno, nosotros creemos que hay que reincorporar que parte de ese costo lo pague la generación. Si justamente los generadores se benefician de este uso, ellos son los que están demandando que necesitan transmisión para sus inyecciones, pero nadie se está fijando lo que necesita la demanda. La siguiente, el cargo por servicio público, otro ejemplo de los clientes pagando todo. Pagamos el presupuesto del coordinador, del panel de expertos, de los estudios de franja. En otros países, los presupuestos del operador también los pagan los mismos actores del sistema. Si aquí hay servicios que el operador presta a generadores, transmisores, distribuidores, ¿por qué lo tenemos que pagar todos nosotros en un cargo socializado? Uno dice, ya es poco, pero es un cargo que era 0,5 pesos por kilowatt hora y ya nos estamos acercando al peso
y nadie más que los clientes son los que lo pueden controlar, porque el resto de los actores lo único que piden es que el coordinador haga más cosas. Claro, porque ellos no pagan el presupuesto. Entonces, efectivamente, que eso sea compartido entre los distintos actores del sistema. La siguiente, costo de energía. Uno me puede decir, bueno, me fijé en todo lo que no era energía. Nosotros creemos que en la energía también hay que hacer algo. Porque el mercado de contratos es lo que viabiliza inversión de largo plazo en Chile. Es lo que viabiliza que la generación renovable pueda financiarse en el largo plazo. Nosotros tenemos que fortalecer el mercado de contratos, no debilitarlo. En inyecciones de energía al sistema que no tienen contrato achican el mercado de contratos, generan menos posibilidades para que se construya futuro. Por eso creemos que el mercado tiene que ser competitivo y transparente. Por ejemplo, hoy en día en el mercado de clientes libres, nosotros no tenemos idea cuánto es el precio medio de mercado por región. Hay un único precio medio de mercado que se publica por la Comisión Nacional de Energía, pero no tenemos idea si es para los clientes en el norte, en el sur, en el centro, tampoco por sector industrial. Entonces no hay un precio de referencia. Hoy, y me parece interesante la propuesta de bajar el límite de potencia, pero si un cliente regulado hoy se pasa libre y tiene que decir ya, ¿a cuánto me puedo contratar? No tiene ningún dato público para saberlo. O sea, tiene un dato de un precio medio de mercado poco transparente, pues están todos los 6.000 contratos libres que están hoy en día tan promediados en ese indicador. Entonces, hay que reducir las asimetrías de información. Hace poco la Fiscalía Nacional Económica, en el 2022, obligó a las generadoras a sacar cláusulas anticompetitivas de sus contratos libres, cláusulas de igualación de precios. Entonces, todo ese tipo de políticas, hay que tener una política pro competencia en el mercado de contratos, equilibrar el poder de negociación. Y esto va tanto para el lado de los contratos regulados como para el lado de los contratos libres. Finalmente, espero no haberme ido muy lejos de los 20 minutos, pero creemos que efectivamente el foco tiene que ser en cómo bajamos la cuenta final a los clientes. ¿Sí? Cada 10% de aumento en el precio de la energía eléctrica, en los papers que en algún momento publicaron varios académicos que están hoy en día en el Banco Central, daban cuenta de que el PIB caía entre 0,3 y 0,4%. Y eso reducía un punto en el consumo y la inversión. ¿Cuánto ha aumentado en los últimos 4 años? Y el efecto que no estamos teniendo en cuenta de tener estos costos tan caros, no solamente para los clientes regulados residenciales, sino para todos los clientes regulados y libres. Entonces, tenemos que hacer más eficiente no solamente el precio de la energía, es el costo total de la cuenta. ¿Sí? Trasladarle, como ha hecho la regulación desde el 2016 en adelante, los costos, los cargos y los riesgos al cliente final, que no los puedes gestionar, es la política que nosotros criticamos y que creemos que hay que modificar para que tengamos finalmente una caída en la cuenta final. Eso. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, Javier. Seguimos con las presentaciones antes de abrir el paso a las consultas. A continuación, dejo la palabra entonces a don Cristian Mires de la ONG Energía Colectiva. Cristian, tienes la palabra. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Cristian Mires, soy presidente de la Asociación Energía Colectiva. Bueno, en Energía Colectiva tenemos por objeto promover la transición energética ciudadana en Chile y Latinoamérica, fomentando el desarrollo de las energías renovables a nivel local y democrático. Lo anterior lo desarrollamos en 4 líneas de acción, que son la articulación, la educación, la creación de capacidad y la incidencia política. Y dentro de esta última línea de acción, recientemente hemos lanzado un documento denominado Energía Ciudadana en Chile, propuestas para su fomento e implementación, el cual contiene una serie de medidas para promover la generación distribuida específicamente bajo la modalidad de propiedad conjunta.
y presentaremos a esta mesa algunas de estas propuestas que precisamente tienen por objeto mitigar el alza de las tarifas eléctricas. Bueno, a continuación les paso a detallar los fundamentos de nuestra propuesta. Bueno, es conocido por todos ustedes el avance que han tenido las energías renovables no convencionales en Chile. Ha sido reconocido internacionalmente, alcanzando un 45% de la capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Sin embargo, el avance ha sido liderado principalmente por proyectos a gran escala, perpetuando un modelo energético que presenta impactos ambientales y sociales negativos, al igual que lo presentaba la energía convencional. Si bien estos son distintos, se están presentando impactos en las localidades, específicamente en zonas rurales y en sectores vulnerables. Cabe plantearse la pregunta, ante el escenario de alza de tarifas eléctricas, si los beneficios de este gran avance de las energías renovables están llegando a los ciudadanos y ciudadanas. Y creemos que, bueno, responder a esa pregunta es importante en este contexto. Y para ilustrar, creemos que es necesario primero tener una visión sobre la participación de las energías renovables no convencionales, que alcanza un 45% de la capacidad instalada, pero la generación distribuida de autoconsumo solo alcanza un 2% de dicha cifra. Y respecto de la modalidad de propiedad conjunta o comunitaria, esta solo alcanza 160 kilowatts, presentando un desarrollo bastante precario, pese a haber entrado en vigencia la ley 21.018 ya hace bastantes años atrás. Bueno, en este sentido es necesario destacar ejemplos internacionales. Por ejemplo, en el caso de Australia y de Brasil, en que la generación distribuida solar ha alcanzado cifras de gran envergadura, mayores que la de la gran escala. Por ejemplo, en el caso de Australia, alcanza 11 gigawatts de generación distribuida versus 5,6 gigas de la generación a gran escala. Lo mismo en el caso de Brasil, que presenta cifras de 17 gigawatts de generación distribuida versus 7 gigawatts de la gran escala. Y por su parte también es importante destacar que países como Australia y Alemania han definido metas de generación residencial, ¿ya? Lo cual nosotros creemos que es importante para fomentar el desarrollo de la generación distribuida. Entonces, tenemos un escenario en que es necesario fomentar la generación distribuida para el autoconsumo, en particular la modalidad de propiedad conjunta, y mitigar la alza de las tarifas eléctricas, de manera de dar seguridad a las familias y de alguna manera protección frente a la inestabilidad de las tarifas. Y en ese sentido creemos que es necesario subsidiar el autoconsumo y no el consumo. Esto permitiría a las familias generar su propia energía obteniendo ahorros significativos por más de 25 años, protegiéndose de las fluctuaciones de los precios. Ello en comparación con el subsidio que considera la ley 21.667, que solo durará hasta el año 2026. Además de los subsidios, creemos que es necesario
generar las condiciones y modificar el marco regulatorio de la regulación de la generación distribuida. Y para ello planteamos medidas de corto plazo y medidas de mediano plazo. En el corto plazo creemos necesario modificar la normativa de la generación distribuida para el autoconsumo. En específico, creemos que es necesario eliminar la propiedad conjunta del equipamiento de generación. Les paso a explicar. En el caso de copropietarios de sistemas de propiedad conjunta o comunitario, requieren acreditar la propiedad conjunta del sistema de generación, lo cual ha generado barreras para el ingreso de actores que permitan financiar estos proyectos. Entonces, creemos que es necesario levantar esta restricción y de manera que ello permita impulsar un mercado favorable para el desarrollo de la generación distribuida, específicamente en la modalidad de propiedad conjunta comunitaria. Esto permitiría la implementación de modelos de negocios como el modelo ESCO, que bajo la actual normativa no tienen cabida. Por otra parte, en varios países la ciudadanía participa no solo en la generación, sino que también en la inversión de la energía renovable. Y esto permitiría financiar proyectos en que las comunidades, por dificultades propias del modelo, no pueden financiar sus proyectos. Pero eso sí, creemos que es necesario que esta modificación debe ir acompañada de mecanismos que eviten la concentración de poder y aseguren una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones dentro de cada proyecto que se desarrolle. Bueno, en las siguientes láminas paso a destacar el caso de Brasil, ¿ya? Que si bien la normativa de generación distribuida se ha desarrollado cronológicamente de manera similar a la de Chile, presenta cifras bastante alentadoras que no se dan en el caso de Chile. Si podemos ver el desarrollo en los últimos 6 años, pasamos de 13 cooperativas de generación distribuida bajo la modalidad compartida, como se denomina en la normativa brasileña, a 97 en este año. Y, por supuesto, en esta evolución de la generación distribuida bajo la modalidad compartida, existe una gran participación de cooperativas de generación distribuida. Y en el caso, bueno, de Brasil, la participación de distintos actores en la inversión inicial de los proyectos ha permitido desarrollar distintos modelos de negocio. El modelo clásico del sistema de generación que pertenece a los socios, en que los socios son el modelo de arrendamiento o alquiler de la planta, ¿ya? En que existe una inversión inicial realizada por un tercero, ¿ya? En cuanto a las propuestas de mediano plazo, creemos que es necesario impulsar una política de medios energéticos distribuidos y que esa política establezca una meta de generación distribuida para el autoconsumo. Ya vimos los casos de Alemania y Australia en que establecieron metas a nivel residencial y creemos que el establecimiento de una meta se sustenta en la planificación energética a largo plazo 2023-2027 del Ministerio de Energía, que establece que se puede llegar a los 6 gigawatts al año 2040. O el estudio de Bloomberg, que establece que podemos alcanzar los 8 gigawatts al 2040. En ese sentido es necesario destacar el reciente estudio desarrollado por Centra Asesol, que establece
que existe una capacidad de alojamiento de generación distribuida de 5,6 gigawatts. O sea, estas metas son totalmente alcanzables. Pero eso sí hay que tener ciertas consideraciones, que debemos establecer metas progresivas, al igual como se estableció para la gran escala, y una distribución compartida de responsabilidades entre el Estado y los distintos actores del mercado. Por otra parte, otra de las propuestas es presentar un proyecto de ley de medios energéticos distribuidos que establezca un marco regulatorio para hacer posible el cumplimiento de la meta antes señalada. Ello a través de diversos mecanismos, como serían, por ejemplo, la creación de incentivos fiscales para empresas y personas que inviertan en proyectos de generación distribuida, en créditos a largo plazo con garantía estatal, subsidios para población vulnerable y tarifas de inyección preferencial para el sector net billing o de generación distribuida, en particular para la modalidad de propiedad conjunta comunitaria. Y por último, la promoción de una reserva de capacidad, ya que es una de las barreras que actualmente los pocos proyectos que se han desarrollado se ven enfrentados, que es una limitante de la capacidad de las redes para poder inyectar lo que estos proyectos generen. Muchas gracias. Y gracias por la invitación a presentar en esta mesa. Gracias a ustedes, Cristian, por participar. La siguiente presentación, entonces, don Marcelo Vázquez, asesor legislativo del honorable diputado Cristian Tapia. Marcelo, tienes la palabra, entonces. Hola, buenas. ¿Puedes compartir pantalla o te la comparto yo? Buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones anteriores y por la oportunidad para poder presentar hoy día. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy asesor legislativo del diputado Cristian Tapia. Soy politólogo de profesión. Así que mi intervención va a ser más bien por los aspectos de política pública que creo que se pueden mejorar y tener en consideración. Bueno, a modo de introducción, si bien no existe un consenso respecto a la forma de financiamiento del subsidio ni la forma en que se asigna al 40% del registro social de hogar en base a políticas públicas focalizadas de gobiernos anteriores, según la misma declaración del ministro de Energía a la Comisión de Minería y Energía, en el cual nosotros participamos, parece ser que esta política subsidiaria es la única forma de darle solución para disminuir las cuentas de los usuarios residenciales en el corto plazo. Sin embargo, no hay que dejar de vista que las alzas se deben al congelamiento de la tarifa de generación y distribución, lo que propició una deuda con las empresas de 6.500 millones de dólares, con intereses a principios de año que eran de 3 millones de dólares diarios. Y la deuda que es traspasada hoy día, por lo tanto, a los usuarios finales y que por lo cual nosotros nos encontramos acá. Entonces, teniendo en consideración esto, un consumidor que en su casa tiene un consumo eléctrico de 180 kWh por mes, hoy paga una cuenta de 23.400 pesos y ha sufrido una serie de incrementos escalonados en junio, julio y seguirá sufriendo los mismos en octubre y en enero, por lo cual este mismo consumo eléctrico terminará pagando 38.000 pesos
de los 23.400 en enero del 2025, es decir, un incremento en el costo mensual de la electricidad de 14.600 pesos tan solo en 7 meses. De esos 14.600 pesos, 9.050 pesos son para pagar la deuda de 100.000 millones de dólares a las generadoras que mantuvieron congeladas sus tarifas por más de 4 años. Sin embargo, el 65% de los 9.050 pesos son para pagar la deuda a las 4 empresas generadoras tradicionales e incumbentes, es decir, el consumidor final le pagará mensualmente 5.884 pesos a las 4 empresas generadoras incumbentes, las que en los últimos 2 años han obtenido ganancias extraordinarias. En efecto, estas 4 empresas en el año 2022 en conjunto tuvieron una EBITDA de 2.324 millones de dólares y el año 2023 en conjunto una EBITDA de 2.313 millones de dólares. Durante el 2023, 10 contratos de los 57 vigentes explican el 70% del monto total del componente de energía que pagan los usuarios finales. Estos contratos son de 5 empresas generadoras: Engie, Enel, AES Gener, Generadora Metropolitana y Cerro Dominador. El precio promedio de estos 10 contratos es de $120 por megawatt hora. 6 de estos contratos están indexados a combustibles fósiles, carbón, GNL y petróleo Brent y CPI. En el siguiente gráfico podemos verificar el peso de estos 10 contratos en el componente de energía que pagan los usuarios finales hoy. Si se dan cuenta, 10 contratos con mayor recaudación representan el 70% de esa torta y el resto de los contratos representa solamente el 30%. A continuación, se presenta el detalle de los 10 contratos con mayor impacto en la cuenta eléctrica de los clientes finales. En primer lugar tenemos a Engie. Si se dan cuenta también están indexados a carbón. Enel, con el que se tiene también gran parte de la deuda, también está indexado a carbón. Generadora Metropolitana, Enel, Engie, Enel. Luego, nosotros podemos verificar el detalle de los 10 contratos renovables. Esta va a ser una de las propuestas que nosotros vamos a dar hoy día. Si se dan cuenta, el impacto de las cuentas de los clientes finales es mucho menor y son contratos más baratos. Bueno, pasando a la siguiente lámina. Lo cierto es que no es razonable que para aplicar una estabilización de tarifa o descongelamiento se le pida a los mismos usuarios que resuelvan la deuda, siendo que nunca se les preguntó si querían congelar su tarifa en primera instancia. Segundo, y ya que estamos en este estado de cosas, respecto al mecanismo de financiación de subsidio y en particular a la atingente a los PMGD, lo que hace el gobierno en el actual proyecto es identificar las sobrerentas del sistema. Una principal es de los precios estabilizados de las PMGD. No hay que olvidar que el Ministerio de Energía explica las distorsiones que se producen producto del precio estabilizado de los PMGD, argumentando en base a que se trataría de un subsidio cruzado producto de compensaciones unidireccionales, que finalmente repercuten en el aumento considerable de los costos sistémicos, lo que finalmente que hace el Ministerio de Energía con su propuesta. Por lo tanto, no es solucionar estas distorsiones, sino ni resolver los problemas que generan los costos sistémicos, sino que aprovechar los problemas que genera el precio estabilizado y los pagos unidireccionales para recaudar fondos para ampliar un subsidio, una política subsidiaria de corto plazo. A nuestro parecer, la propuesta no genera beneficio al mercado eléctrico, sino que captura parte de los retiros de los PMGD, generando un perjuicio a su financiamiento. Creemos que sería mejor utilizar la energía renovable producida por los PMGD, que es mucho más barata que la contratada, y que los usuarios residenciales se encarguen directamente de pagarla, bajando la cuenta de manera igualitaria para todos y permanente, resolviendo además una distorsión del mercado eléctrico. La propuesta del subsidio también debe ser comparada con la opción inicial del Ministerio de Energía, que a nuestro parecer es mejor que la que finalmente llegó al proyecto de ley, presentada el 1 de julio, donde se aseguraba que la propuesta en relación a los PMGD generaba una reducción de un 7% en la tarifa eléctrica final para todos los usuarios regulados. Es necesario comparar ambas propuestas y calcular la eficiencia económica de ambas. En palabras simples, el Ministerio de Energía debería justificar si es mejor recaudar 150 millones de dólares en base a su propuesta final que reducir en un 7% la tarifa a todos los clientes regulados en base a su propuesta inicial. En este sentido, y con la finalidad de pensar en otros mecanismos para mitigar el alza de las cuentas eléctricas, aquí vienen un poco las propuestas, luego de la introducción. Se propone redistribuir los recursos de royalty minero que están en proceso de recaudación este año 2024
para que estos recursos sean ingresados al Fondo de Estabilización de Tarifas de la cuenta de la luz. En el año 2025, por este concepto, se prevé una recaudación de 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólares irán a las regiones y las comunas. Se propone también rediseñar el subsidio eléctrico, que se mantendrá hasta el año 2027, recordar eso, en base a criterios de pobreza energética, es decir, subsidiar a las personas cuanto gasten más energía eléctrica, y aquí el colega Javier hizo la presentación en su momento cómo se podría llegar a ese estado de cosas. Solo falta voluntad. Se propone también bajar el umbral de los clientes libres para que de esta forma exista mayor competencia en el mercado eléctrico y por consiguiente bajar los costos de la energía. En particular proponemos que todos aquellos que produzcan más de 300 kWh sean considerados clientes libres. Se propone también que cuando las personas actualicen su registro social de hogares, ya que el subsidio va a durar hasta el año 2027, inscriban también el número de clientes asociado a su cuenta de electricidad. Así se puede asociar el RUT de la persona con su número de cliente, para que de esta forma el subsidio quede sujeto a lo proporcionado por la cuenta de electricidad y no al registro social de hogares, que no necesariamente responde a criterios de pobreza energética. También proponemos evaluar la opción de crear un impuesto extra a las ganancias extraordinarias que las empresas de generación eléctrica tienen. Este impuesto extra, bajo nuestra consideración, puede ser abordado en la discusión como una vía de recaudación para ampliar el subsidio. En términos comparados, este impuesto se ha generado a partir del año 2022 en países como Reino Unido e Italia, donde este último fue capaz de recaudar 2.800 millones de dólares en un año. Aquí vemos las utilidades de las generadoras que cotizan en la bolsa. No todas las utilidades evidentemente se han mantenido en el tiempo, pero si vemos en el último año todos tienen utilidades positivas. En la misma línea, en base a la propuesta, en base a las muchas veces excesivos aumentos de las utilidades de esta empresa, con este bien de primera necesidad, recordemos que es un bien de primera necesidad, lo cierto es que ha existido un aumento de demanda de electricidad, dado los múltiples avances tecnológicos. Hoy día toda la actividad cotidiana del mundo de la vida, como diría Habermas, funciona en base a energía eléctrica. El aumento de demanda, por lo tanto, significa mayores ingresos para las empresas. Pero estas siguen manteniendo la tasa de rentabilidad. Es por ello que se propone bajar la tasa de rentabilidad de las empresas de generación a un 5% máximo, dado el aumento permanente de demanda de energía, producto de las nuevas tecnologías, y el aumento de la actividad productiva que produce un alza de la rentabilidad de forma constante. En la línea de lo expresado por el ministro, también se propone la idea de seguir avanzando en la Empresa Nacional de Electricidad, que ya existe en países como India, y lo voy a proponer ahora también en materia comparada. Respecto a legislación comparada sobre mecanismos de solución a deudas adquiridas entre el Estado y empresas privadas en el sector energético, la condonación de deudas, donde las empresas privadas son acreedoras y el Estado deudor en energía eléctrica, es una temática poco usual, dado que los Estados suelen tener la capacidad económica para poder cancelar sus obligaciones a través de diferentes mecanismos fiscales y monetarios. A pesar de ello, no se debe dejar analizar los casos de legislación de otros países que han abordado situaciones similares o han implementado mecanismos de alivio financiero en el sector energético. Algunos ejemplos y posibles leyes comparadas son, en principio, España, la legislación Real Decreto Ley 23 de 2020, en el contexto de un enfrentamiento del déficit tarifario en el sector eléctrico producto de la pandemia. El decreto incorpora medidas para la recuperación económica y la fortalecización, el fomento de energías renovables, permitiendo ajustes y refinanciamiento de deudas. En Chile podríamos aplicar un marco legal similar que permita la renegociación de deuda estatal con empresas privadas a cambio de inversiones en infraestructuras energéticas o energías renovables. En Brasil, las medidas provisionales IANEL, que es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, permite la renegociación de concesiones y contratos, incluyendo la reestructuración de las deudas. Chile podría aplicar un enfoque similar, permitiendo la renegociación de concesiones y contratos de las empresas generadoras a cambio de la condonación de deuda o parte de esta. En India, en el contexto de la mejora de la salud financiera de las empresas de distribución eléctrica, los gobiernos estatales asumieron el 75% de las deudas con Discom, que son las empresas de energía eléctrica en India, y las empresas se comprometieron a mejoras operativas.
En Chile podría diseñar un programa donde el Estado asuma parte de las deudas a cambio de la condonación de la deuda restante por parte de las empresas generadoras, acompañados de compromisos de eficiencia y sostenibilidad. En Sudáfrica, el Eskom Debt Relief Bill generó una reestructuración financiera de los Eskom, que es la empresa estatal de electricidad desde 1923 en Sudáfrica y que suministra más del 80% de la energía eléctrica en este país. Y el mecanismo se realizó a través de transferencias de deuda al balance del gobierno y provisión de garantías estatales. Aplicación en Chile, se podría considerar transferir parte de la deuda a su balance y ofrecer garantías estatales a las empresas generadoras de energía como parte de un acuerdo de condonación de Hacienda. Siempre ha propiciado que no hay espacio para mayor endeudamiento o gastos fiscales, y a mí me parece un escándalo porque hoy día nos encontramos en una situación clave para el gobierno en el cual puede mostrar gobernabilidad y no se puede pretender que todos los estándares macroeconómicos estén bien cuando la gente está sufriendo un alza en su vida diaria. Eso ya me parece escandaloso. Y en Italia, ya terminando, el decreto ley 18-2020, decreto Curitalia, como respuesta a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, permitió la suspensión temporal de pagos con las empresas generadoras de energía y reestructuración de deudas fiscales. Chile podría implementar un decreto que permita la suspensión temporal de los pagos y la reestructuración de las deudas con las empresas a largo plazo. En fin, lo que nosotros queremos presentar acá es que se pueda abordar nuevas fórmulas para enfrentar la deuda que tienen con las empresas generadoras. Y en este sentido se podrían tener en consideración estas alternativas comparadas, en que en primer lugar sería inversiones en infraestructura energética y proyectos renovables, como ya lo mencionamos, créditos fiscales y beneficios tributarios. Por ejemplo, el Estado se podría encargar de facilitar créditos fiscales a las empresas generadoras que sean equivalentes a la deuda condonada o parte de esta y que las empresas puedan usar para reducir sus obligaciones tributarias futuras. Por ejemplo, condonación a cambio de créditos fiscales por el mismo monto aplicable durante los próximos 10 años. También planteamos la renegociación de concesiones, es decir, un mecanismo a través de se extienda las concesiones existentes o nuevas concesiones a cambio de la condonación de la deuda. Por ejemplo, una extensión de 10 años en una concesión para operar una planta hidroeléctrica. Y cuarto, programa de responsabilidad social y ambiental, es decir, condonación de una deuda a cambio de compromiso en proyectos de desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental. Inversiones equivalentes en programa de electrificación rural, por ejemplo, eficiencia energética en comunidades vulnerables. También podríamos plantear acuerdos de suministro a largo plazo, es decir, establecer contratos de suministro de energía con términos preferenciales, condonación a cambio de contratos de 15 años para suministrar energía al Estado a tarifas preferenciales, por ejemplo. Lo cierto es que para implementar estas propuestas son necesarios, primero, voluntad política, segundo, un marco legal, es decir, crear y adaptar leyes que permiten y faciliten la implementación de esta fórmula de condonación de las deudas, o parte de esta, una negociación transparente, es decir, establecer procesos de negociación claros y abiertos a la ciudadanía entre el Estado y las empresas generadoras de energía, supervisión, involucrar a organismos reguladores como el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, entre otros, para que estos supervisen la ejecución de estos acuerdos. Y con eso termino. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. Si puedes, por favor, sacar la diapositiva y damos paso entonces a las consultas, a los comentarios. Dejo la palabra si alguien quiere hacer algún comentario de las exposiciones. ¿Sí? Yo quería hacer una consulta a Patricio respecto de la propuesta justamente que decían de reformar el mecanismo de estabilización de tarifas. Si se habían hecho algún análisis respecto de cómo cambiarían las tarifas a nivel regional, ¿sí? Porque la tarifa única se ha discutido bastante, pero ¿cómo sería, lo están pensando para el sistema eléctrico nacional, incluidos los sistemas medianos? ¿Cómo lo estaban pensando? Gracias, Javier. En realidad, lo que estamos planteando es la idea de explorar, ir analizando también los resultados, porque por lo menos en los sectores rurales, los sectores más lejanos, los sectores de las regiones extremas, hay que actualizarla. Ahora,
La tarifa única también tiene sus efectos que maximizan lo que se ha visto, pero también van a haber alzas para los que tienen tarifas bajas. Y ahí es donde es parte del análisis de cómo tú lo quieras hacer. O sea, tú podrías decir tarifa única a todos los clientes. Pareciera que no es justo. Bueno, por tipo de cliente. Así todo pareciera que tampoco es justo. Bueno, entonces por rango de consumo. Sí, ya, pero entonces por sector. Entonces, todo eso es parte de la sensibilidad que en realidad la idea que nosotros planteamos es trabajemos, creemos que podemos lograr algo interesante porque ya vimos que lo que tenemos ha dado buen resultado. Entonces, sigamos avanzando en esa línea, pero números firmes es lo que hay que empezar a trabajar. Gracias, Patricio. Sí, la verdad que mi pregunta iba apuntada exactamente lo mismo. Estaba revisando recién el tarifario de septiembre del 2024 en Cerrillo, en él, le va a costar la suma de generación, transmisión y distribución 149,58 pesos el kilowatt hora a una familia. En Laja, Copelán, septiembre del 2024, la suma de generación, distribución y transmisión va a quedar en 200, está ahora en 225.25, digamos. Es un 50% más Laja respecto de Santiago. Y en distribución, particularmente en Laja tenemos 99,18 pesos y en Santiago tenemos en Cerrillo, en este caso, 42,4, más del 50%, más del doble. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si la ley de equidad tarifaria dice que no puede haber un rango entre un 10%, lo hay, que llega a un 50%? Esa es una primera pregunta. Dos, ¿por qué hablan de aumentar el número de 200 kWh a 350 kWh? O sea, ustedes están interpretando en el consumo un beneficio o no para una familia. ¿Por qué eso? Yo, bajo mi particular, único y exclusivo punto de vista, creo que es bienvenido que la gente electrifique sus consumos térmicos. A mí me interesa que se deje de ocupar leña, por ejemplo, porque mueren 4.000 personas al año por culpa de la leña en Chile. Entonces, como yo quiero que se dejen de morir personas a causa de la leña, les quiero dar una solución. La electrificación del consumo térmico me parece una buena solución, salvo por el precio de la tarifa. Tenemos que resolver el precio de la tarifa, que es lo que estamos discutiendo, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué yo le voy a cobrar a alguien que decida dejar más que si no toma esa decisión? Entonces, ese punto no lo entiendo. Son esos dos puntos, digamos. Patricio. Gracias, Javier. A ver, lo primero es que la equidad tarifaria, hay un cálculo que se hace en valores medios. Entonces, cuando tú comparas el precio de la tarifa, efectivamente, recordemos que la equidad tarifaria quedó congelada durante desde el 2019 en adelante, que no se actualizó. Estamos por ahí. Pero puntualmente, cuando se chequea el 10% es con consumo tipo y las tarifas están calculadas con un cierto rango. O sea, si tú comparas el precio unitario, sí, depende mucho el consumo, porque es P por Q. Estamos hablando de cuenta tipo, no de cargo. Esa es como la diferencia, porque se puede dar a nivel de cargo esas diferencias, pero a nivel de cuenta tipo, que es lo que pagaría el cliente promedio, es donde debería darte esa variación. Eso es lo que busca la equidad. Eso es la primera parte. La segunda consulta era con respecto a, perdón, que me había señalado del... ¿Por qué diferenciar el costo de la tarifa por consumo? Sí, mira, lo que pasa es que me voy a hacer cargo del tema del 200 al 350. En su momento, cuando se habló de equidad tarifaria, se hablaba del límite de 200 y que el aporte era escalonado de 200 hacia abajo. ¿Ya? O sea, no es tampoco que todos los clientes bajo 200 eran beneficiados por la equidad tarifaria de la misma manera, sino que era escalonado el beneficio. El 350 es porque si uno ve todas las políticas que se han ido implementando, hay como un deadline de clientes residenciales de 350 para abajo a 350 para arriba. Algunos te señalan que el 350 es por la electrificación del consumo, tal como tú señalabas, ¿ya? Y es por eso que el 200 pareciera que ya no es representativo a nivel nacional. Entonces es un tema de actualización, ¿ya? El avanzar a los 350, ¿ya? Y el tema de cambiar de un energético a otro, electrificando el consumo, de alguna manera lo que uno debiese apuntar es decir qué es lo que te sale más eficiente, ¿ya? Entonces uno apunta que la electricidad a lo mejor tiene un precio, pero al hacer el P por Q con lo que tú utilizas de ese energético, a la larga debería ser barato. Por ejemplo, cocinar. Cocinar con gas te debiese salir más caro que cocinar con electricidad para que esto funcione, ¿ya? Porque, como decís tú, agregar más costo no tiene sentido. Eso. Gracias. Oscar
Cabello de Conadecus tiene una pregunta. Sí, yo quería más que una pregunta hacer un comentario, y perdonen lo que voy a decir. Yo soy ingeniero eléctrico, pero mi experiencia viene más de telecomunicaciones que de electricidad, aunque he trabajado varias veces en electricidad. Y en telecomunicaciones nos pasaba lo mismo. Nosotros cuando teníamos tarifas reguladas en la telefonía local, había una gran variación de tarifas de una región a otra. Había variación en larga distancia, de repente una llamada a Valparaíso era barata, una llamada a La Ligua era mucho más cara, porque se usaban modelos de costo. Y los modelos de costo hechos en un escritorio se simplifican, a veces se exageran ciertos detalles, pero no está operando el mercado ahí. Yo quiero que ustedes vean una cosa. En telecomunicaciones, que hoy día tenemos un mercado que es bastante competitivo, las tarifas son uniformes en todo el país. Prácticamente no hay diferencia entre un celular en Punta Arenas, en Santiago, en Arica. ¿Por qué? Porque los mercados, aunque hay diferencias de costo, los mismos mercados tienden a aplanar las tarifas. Yo creo que tiene razón respecto de que la tarifa en Laja es carísima. Yo creo que eso no tiene ninguna justificación técnica, porque si yo pudiera comprar generación barata a un solar o a una generador del norte, tal vez me salga mucho más barata, pero estos modelos de costo, por eso hemos pedido que se revisen los modelos de costo. Pero más que modelo de costo, ojalá tuviéramos mercado. En un mercado sano no habría estas distorsiones tan fuertes. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Óscar. ¿Sí? No, yo quisiera hacer un comentario general nomás. Quisiera agradecer las exposiciones porque se nota que en Chile y en Santiago estos mismos debates generan acorralamiento, cuestionamiento al ministro, y me alegro que tengamos este nivel de discusión, porque así podemos construir mejores políticas públicas. Porque hay cuestiones que se han planteado aquí que son bastante coincidentes con lo que ha sido el debate en el último tiempo, pero yo tengo una preocupación. Finalmente, en los últimos años, lo que hemos optado es por ir ajustando el modelo parcialmente. Y esas cosas tienen cuestiones, cosas positivas y cosas negativas. Una de las cosas negativas es la mochila que señala Senor, digamos. Entonces la pregunta del millón es si están las condiciones más políticas, no para una reforma estructural en que lo vamos a cambiar todo, porque ya está claro que eso a la sociedad chilena no le gusta. Si ya hace 2 años atrás nos dijo a todos que estas cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas gradualmente, pero en ese paquete, en esa mochila que destaca Senor, hay cuestiones que son más urgentes y otras menos urgentes. Uno, por lo menos en la discusión que se ha dado en la Comisión de Energía del Senado, el foco siempre ha sido vayamos disminuyendo las tarifas a los clientes residenciales, ¿ya? Y digo residenciales porque siempre hemos omitido el tema de los clientes libres y los clientes industriales. Ahora, en el último tiempo, ha existido consenso, y yo me alegro aquí que muchos de los expositores hayan coincidido, como Conadecus, en términos de que los clientes libres hay que darle un trato y hay que rebajar su nivel, digamos, porque es un mecanismo para acceder a mejores tarifas más relevante de lo que se creía. Entonces, la pregunta, así como reflexiones, vamos a ir avanzando para achicar la mochila, porque en el fondo tenemos que achicar la mochila y tenemos que ir resolviéndola de a poco. Y ahí hay el tema cómo ven la metodología para discutir esto, ¿ya? Porque siempre está la tentación de vamos a resolverlo todo estructuralmente y pasamos de los contratos hasta las cosas más chicas, como dice Javier, digamos. Pero yo creo que la sociedad chilena, y por lo menos y además en el Parlamento, se ha ido optando por este mecanismo más gradual, más paso a paso, con mucha información técnica. Y creo que es un buen camino. El problema es que es un camino que no podemos hacerlo un año y después estar parado 4 años. Tenemos que estar permanentemente en evaluación. Y ahí es muy relevante la información, ¿ya? Y la importancia de que los organismos públicos provean de información y que hagan transparente la conversación en este mercado, ¿ya? Es como una discusión que teníamos al principio de esta reunión con Nicolás sobre la cuestión en la materia tributaria. O sea, la sociedad chilena va a requerir más información, ¿ya? Y aquí la información está, creo yo, difundida ampliamente. No hay obligación de, por ejemplo, de los organismos públicos de ir a reportar anualmente a la Comisión de Energía de la Cámara y del Senado acerca de cuál fue la situación de este año en sus distintas variables en este mercado que es complejo, la distribución. O sea,
hay mucho que hacer en esa materia y yo creo que una recomendación importante en esta conversación tiene que ser el también avanzar un poquito en esta metodología y validar este espacio que ha construido el Parlamento, sea en su Comisión de Energía en la Cámara o en el Senado, de que se ha construido un cierto espacio técnico para debatir técnicamente y con seriedad estas distintas posturas y buscar siempre tratar de construir acuerdos que vayan más allá de la coyuntura, digamos, y que es lo que hemos aprendido, en especial, como creo yo, aprendimos sobre el mecanismo PEC 1 y la pandemia. O sea, no podemos actuar y tomar definiciones con tan corto plazo y después arrepentirnos. Y estamos en ese proceso de arrepentimiento de cómo arreglamos lo que claramente todos coincidimos no fue la mejor solución que tomamos en ese momento. Eso nomás quería decir. Muchas gracias, Julio, por tu comentario. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Sí? Allá. Por favor, adelante, don Javier Piedra. Muchas gracias. No, una pregunta. Usted decía alarmantemente que han subido un 60% los costos de la energía para los clientes industriales del 2019 a ahora. Me llama la atención eso. Y dentro de tu explicación, en el fondo tú hablabas de que los cargos sistémicos constituyen algo relevante dentro de este aumento, ¿cierto? Ahora, estos cargos sistémicos, yo entiendo, generalmente se traspasan desde los clientes, desde la generadora a los clientes libres, pero no hacia todos los clientes, porque, por ejemplo, no le pueden pasar estos cargos a los contratos regulados. Entonces, me interesaba dejar esto arriba de la mesa, puesto que existe una propuesta del Ministerio de Energía que tiene que ver con captar parte de la renta de los PMGD para poder subvencionar, para financiar el subsidio. Pero antes hubo una propuesta previa del Ministerio de Energía, ¿cierto?, que todos la vimos. La energía generada por los PMGD como un contrato, ¿cierto? Y eso, según lo que expuso el Ministerio de Energía en su momento, podía generar una reducción de un 7% en la tarifa, un número que probablemente puede variar, ¿ya? Pero a lo que voy es que también hace 2 semanas atrás la diputada Musante anunció que ella iba a avanzar en esa línea y dijo, bueno, estamos viendo cuál es el mejor mecanismo, digamos, porque puede ser un mecanismo de competencia para que los PMGs compitan, ¿cierto? Y de esa manera poder buscar un precio más bajo que, desde luego, el precio estabilizado y que esto puedan ingresar como contrato, o la otra también puede ser vía administrativa, tal como lo es hoy el precio estabilizado. Pero en cualquiera de las dos soluciones, ¿cuál me gustaría saber tu opinión? ¿Qué crees tú que es mejor en base a tu experiencia? Generaría que los clientes, que las generadoras dejen de pagar este precio estabilizado, ¿cierto? Y por tanto, le llegaría una baja a ustedes en el precio de la energía, ¿cierto? Y también dejaría que ciertas generadoras dejaran de pagar ese precio, justamente las que tienen los contratos regulados o quienes no le pudieron traspasar este cargo a sus clientes. Entonces, me gustaría, en base a todo lo que yo te he planteado, saber qué opinan ustedes y cómo eso choca con algo que a mí me llamó la atención, porque la idea de la propuesta es evidentemente generar el mayor consenso, por supuesto, porque pueda ser aprobada, ¿ya? Es cómo esa propuesta podría golpear a la idea del fortalecimiento de contratos. Entonces, si colisionan estas dos ideas, o si no colisionan, o si colisionan, ¿cómo se le pudiese dar una salida o dar una reflexión respecto a ese punto, Javier? Javier, antes de que le conteste a Javier Piedra, sí, quería, Julio, hacer una cosita chiquitita en la misma línea que se me olvidó emitir. Dentro de este escenario, de la mochila, hemos ido desarrollando distintos instrumentos, subsidios cruzados, etcétera, digamos, y no tenemos una institucionalidad que las revise. Que un órgano externo que diga, porque esta discusión que tenemos hoy día, a propósito de lo que dice Javier, que respaldo su pregunta, es para la opinión de no solo de ACENOR, sino también de las cooperativas, digamos. Es sobre la idea de que, bueno, me dieron un instrumento y aunque esté mal diseñado, es parte de lo mío y no estoy dispuesto a cambiarlo. Porque en el fondo ese es el argumento que hemos escuchado aquí y en París, y entiendo que hoy día en Londres, digamos. Pero si hay un organismo técnico y nuestra institucionalidad tiene un organismo que evalúe y que se diga, mira, esto está mal diseñado, genera estas externalidades negativas, ¿por qué los agentes privados van a tener que resistirse a cambiar algo que no solo el cálculo de mis rentabilidades, sino que es
es la necesaria política pública bien hecha la que orienta que tenemos que modificar estos instrumentos. En ese sentido yo creo que tenemos un desafío en términos de generar instancias en que estamos ensayando, en que tenemos que tener un mecanismo de evaluación. Recién hoy día para todo el país vamos a tener una agencia de evaluación de políticas públicas. Hemos estado debatiendo este tema 30 años, digamos, ¿ya? Pero aquí es más... No necesitamos necesitamos una cuestión mucho más precisa y que impacte para analizar efectivamente cuál es el efecto real que está produciendo en los mercados. Y ahí creo que tenemos una discusión pendiente y me gustaría conocer la opinión de ACENOR y las cooperativas al respecto de esta necesidad de tener evaluaciones cada 3, 4 años acerca de los instrumentos que se van creando. Bien, ahora sí, Javier y luego Patricio, las preguntas. Hartas cosas. Ya. Como está hasta el momento el proyecto de ley del subsidio eléctrico, los clientes siguen pagando la misma cantidad de cargo sistémico que venían pagando. O sea, el actual proyecto a nosotros no nos mejora en nada, porque lo que sucede es que el cargo sistémico se paga y después el generador puede imputar parte de ese cargo al cargo por precio estabilizado. Entonces, finalmente, es mantener el mismo nivel que venimos pagando, ¿sí? Y que, claro, ha bajado un poco ahora en el invierno, pero porque es estacional. O sea, todos los meses el cargo por precio estabilizado, todos los meses de invierno baja, pero ahora ya en agosto ya volvió a subir, ya está por encima de los $3 por megawatt-hora. Entonces, de todas maneras, como está diseñado hoy en día, no es un beneficio para todos los que pagan este cargo estabilizado. Cuando uno dice ya, entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y nosotros ahí por eso queríamos poner como el titular, esto es algo que hay que solucionar, hay distintas alternativas. Una alternativa, y que se discutió bastante, es a través de una modificación reglamentaria, porque hoy en día, como está diseñado el precio estabilizado, está en un reglamento. Pero naturalmente hubo una modificación reglamentaria hace unos años atrás que les dio un transitorio de 14 años. Primera gran lección. ¿Es buena idea tener transitorios de 14 años para un mercado que cambia dinámicamente cada 2 o 3? O sea, tal vez primera lección institucional, aparte de la revisión de la evaluación de impacto, 14 años, lo que terminó pasando es que algunos no anticiparon lo que se venía, a pesar de que otros ya más o menos ya lo veían venir, pero finalmente lo que ha pasado es que ya estamos pagando $300 millones o más por año, casi 400, en compensación por precio estabilizado. Entonces, uno podría avanzar por ese lado y ahí la modificación reglamentaria probablemente lo que hay que hacer es algo muy técnico, que es no ajustar la proyección que hace la Comisión Nacional de Energía a la banda de precios de mercado libre. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y esto explicando un poco la historia. En el 2004, cuando se hace el reglamento para los PMGD, se toma como interpretación de cómo se tenía que implementar el mecanismo de estabilización de precios. No habla de precio estabilizado, la ley. Habla de mecanismo de estabilización. Y la Comisión Nacional de Energía en ese momento, en el Ministerio, hace el reglamento y dice, bien, vamos a establecer que este mecanismo de estabilización de precios es el precio de nudo de corto plazo que calcula la Comisión Nacional de Energía históricamente. Hasta el 2005, cuando se discutió esto, no existían las licitaciones a clientes regulados. Por lo tanto, no había otro precio que no fuera el precio que calculaba la Comisión Nacional de Energía. Ese precio que calculaba la Comisión Nacional de Energía no estaba pensado para los PMGD particularmente, era el precio para los clientes regulados. Y por eso era un precio pensado para contratos. ¿Y qué es lo que hace entonces? Que lo que se hace como precio estabilizado es que primero la Comisión Nacional de Energía proyecta los costos marginales, el costo de la generación para los próximos 4 años, lo calcula y después lo ajusta de acuerdo a una banda que establece la ley, que es la banda del precio medio de mercado. ¿Qué sucede hoy en día? Los precios medios de mercado a clientes libres están sobre los $100 por megawatt-hora. Lo que calcula la Comisión Nacional de Energía que habría que proyectar para el pago de los PMGD durante
durante los próximos 4 años dice no más de $30 por megawatt hora. Pero al ajustarlo por la banda, de 30 salta a 60, 70. Entonces, ese ajuste, que para nosotros es equivocado, porque lo que se le está garantizando ahí a estos pequeños medios de generación es un precio ajustado a precios de contrato, que tiene riesgo contractual, que tiene gestión de contrato, mientras que el pequeño medio de generación no contrata con nadie, no tiene oficina de comercialización, no se contrata con nadie, no tiene ningún riesgo de contrato. Por lo tanto, ese ajuste, que es administrativo, es algo que uno podría corregir, ¿sí? La otra alternativa es justamente, y probablemente más estructural, dejar de que estén los pequeños medios de generación por fuera del mercado de contrato. Porque uno puede pensar de que cuando eran poquita en cantidad de energía no incidía, pero hoy en día estamos hablando de 3.000 megas conectados, más 1.500 en construcción, ¿sí? Y la demanda máxima del país es de 12.000. O sea, estamos diciendo que la demanda máxima es 12.000 y hay 3.000 ya construidos y 4.000 probablemente que se van a construir en total. Estamos diciendo que buena parte de la demanda la va a estar abasteciendo energía que no está contratada, ¿sí? Eso es un problema para financiar contratos, por ejemplo. Es una distorsión que termina impactando en los contratos. Entonces, sí movilizarlo hacia los contratos de alguna manera puede ser lo más eficiente, porque ahí con un contrato no es ya la situación que teníamos en el 2004, donde no podía un pequeño medio de generación acceder a un contrato. Hoy en día existen las bases de licitación de la Comisión Nacional de Energía, que habría que ver cómo podrían dar cabida a una competencia transparente, competitiva, para suministro de clientes regulados, o también hoy en día perfectamente podrían contratarse con clientes libres. Hay clientes libres pequeños. Probablemente si bajamos el límite en potencia van a haber clientes libres más pequeños todavía. Entonces, hay comercializadores que agregan que agregan oferta para esta demanda. Entonces, no es la realidad de hace 20 años atrás, como para decir de que estos pequeños medios de generación, que más encima sabemos que muchos hay empresas que tienen 50, 60 pequeños medios de generación, por lo tanto perfectamente pueden estructurar una oferta, que no puedan participar del mercado de contrato. No lo están haciendo porque hoy en día tienen un precio garantizado, sin riesgo contractual, ¿sí? Pero si uno los permite mover hacia el mercado de contrato, ahí es una alternativa. Nosotros no es que estemos apoyando una en particular. Lo que estamos describiendo es, estas son las opciones que vemos de mejoras. Habría que analizarlas y hacer los números efectivamente del impacto que tendría cada una. Porque un cambio de reglamento tiene impacto, un cambio de ley hay que ver cómo se diseña para que efectivamente en 5 años más no nos estemos arrepintiendo. Visión que tenemos nosotros de una solución estructural, ¿sí? Y compartiendo el punto que hacía aquí Valladares justamente respecto de la institucionalidad. De todas maneras, hay que mejorar las evaluaciones de impacto, particularmente el impacto en los clientes. Y nosotros nos vamos un poquito más atrás. La política energética del 2015, de largo plazo, tenía dentro de sus objetivos avanzar a precios de suministro a cliente final por debajo de los promedios OCDE, ¿sí? Porque en general los promedios OCDE era nuestra referencia. Y ese era el objetivo, así como el objetivo era el 70% renovable, era avanzar a eso. Ese objetivo fue de los casi únicos objetivos de la política energética que cuando se actualizó en el 2022 se eliminó. O sea, se eliminó el objetivo de bajar los precios, se eliminó el objetivo de bajarle la cuenta a la gente. Y eso a nosotros nos preocupó, ¿sí? En la actualización de la política energética de largo plazo ya no hay un objetivo de tener precios competitivos con otros países, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, nos desviamos del foco, ¿sí? Creímos que tal vez esto estaba garantizado, como estaban los titulares de los diarios, ¿sí? De que íbamos a bajar la cuenta de manera automática. Entonces, sí, evaluaciones de impacto, finalmente cómo impactan los clientes a nivel de largo plazo y volver a tener una agenda de medidas de hacer esto más eficiente. No solo a garantizar la oferta, hay un foco muy grande en cómo construimos más centrales, cómo construimos más líneas de transmisión, pero no en la misma intensidad, en equilibrio de cómo hacemos más eficiente para pagar después la cuenta que sea abordable. Gracias, Javier. Patricio. Ya, a ver, brevemente, concuerdo con lo que señala Javier. Aprender del pasado es, para mi gusto, hacerle más caso a la parte técnica. Recordemos que la Ley de Servicios Básicos partió inicialmente por 3 meses y por 3 meses era buena idea, pero se extendió por casi 2 años.
¿ya? Y después nos vinimos a hacer cargo de la mochila después de 4 años. Entonces yo creo que coincido contigo, Jaime, de la necesidad de tener alguien que esté analizando, preparando, dando números duros, cosa que si se toma desde el punto de vista una política, sea prudente y asumiendo las consecuencias, ¿ya? Porque efectivamente hay cosas políticas que pueden estar por sobre la parte técnica, pero hay que estar consciente del efecto. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿ya? Lo otro es, una cosa es lo que ve el cliente y otra cosa son los costos que podemos ver, que ya Javier los detalló, donde hay un sinnúmero de cosas en las cuales el mundo técnico puede avanzar, trabajar, buscar la eficiencia, siempre teniendo el norte de que lo que nos importa es el cliente. Esa mirada no la podemos perder nunca, ¿ya? Entonces, una vez que llegamos a un consenso en base a aquello, después preocuparnos de cara al cliente cómo generamos los menos impactos. Y por eso es que ahí se insistía a otra metodología que permite al cliente no tener mayores vaivenes, tampoco sentir que por estar en zona extrema o estar alejado de los centros con más beneficios los perjudica, ¿ya? Y también hacernos cargo de que el mundo está cambiando tecnológicamente hoy día. ¿Qué pasa cuando se corta la electricidad? ¿Vieron cómo quedó el caos? ¿Ya? Porque ya ahora todo necesita electricidad, ¿ya? Entonces también hay que asumir esa nueva figura y tener más cuidado. Queremos redes más resilientes, ok, pero es más caro. Y nadie ha hablado de lo más caro. Queremos todo soterrado. Nadie ha dicho que el soterramiento va entre 3 y 10 veces y que eso tiene que pasar a tarifa. Entonces hay que ir discutiendo las cosas con prudencia y transparentando lo que hay. Pero coincido contigo, Jaime, en la necesidad de tener un estamento que se dedique exclusivamente a ir analizando todas estas cosas y que pueda hacerlas conversar los distintos costos, y de una vez por todas tenemos que mirar no solamente los clientes residenciales, sino que tenemos que mirar el resto de clientes. Porque lamentablemente hoy día el resto de los clientes, y esa es una cosa que también es discutible, Javier lo planteaba, todo lo está subiendo el cliente. ¿Pero por qué tiene que ser el cliente? ¿Acaso el cliente tuvo la culpa del estallido social, de la pandemia? Son cosas que hay que discutir. Entonces, y ser prudentes con eso. La señal que nosotros queríamos vía tarifa ya no existe, qué rato, porque ha sido parche tras parche tras parche. Entonces, cuando hablamos de que queremos transparentar, yo creo que hay que volver a sincerar el modelo, y eso sí que exige una discusión y una reestructuración. Eso, gracias. Muchas gracias, Patricio. ¿Alguna otra? ¿Sí? Cristian Mírez. Sí, quiero hacer una pregunta a Javier, porque una de las propuestas es bajar el límite de los clientes libres. Y lo que quiero saber es si a tu juicio la generación distribuida para el autoconsumo tiene un efecto negativo en el sistema, dado que esa propuesta tiene un impacto en la generación distribuida. Gracias, Cristian. Javier. Nosotros creemos que es un excelente complemento, porque a veces yo he escuchado ese comentario de que, bueno, si bajamos el límite de potencia, entonces hay menos espacio para la autogeneración, ¿sí? Nosotros creemos que eso es un mal foco, porque es como un foco desde la oferta y no desde el usuario. Y al usuario lo que habría que ofrecerle son las soluciones que mejor le acomoden. En algunos casos será optar a tener un contrato de suministro, en otras a autogenerar, pero finalmente que sea la mejor opción para el usuario. Nosotros creemos que por el cambio tecnológico y lo que estamos viendo, incluso nosotros mañana tenemos nuestro evento anual de Cenor y vamos a publicar los resultados de una encuesta que hemos hecho a clientes libres de distintos tamaños, y más de un tercio nos indica que ya están autogenerando, ¿sí? Clientes libres que obviamente no optan al régimen de generación net billing, pero que lo hacen para o reducir costos o incluso enfrentar mejor la incertidumbre del mercado, ¿sí? Pero cada vez vemos más interés en cómo gestionar individualmente o buscar la solución de cómo gestionar estas alzas de costos o la incertidumbre. Entonces son buenos complementos. Algunos podrán acceder a un contrato libre, y
complementarlo o no con autogeneración. Eso es un poco lo que estamos viendo y lo mejor es darle la opción al cliente, ¿sí? Que tenga, y en esto justamente, que haya un foco de cómo le solucionamos los problemas al cliente, más que cómo le solucionamos los problemas a la industria eléctrica. Nosotros siempre decimos la electricidad no es un fin en sí mismo, uno no produce electricidad porque ese es el fin último. Uno produce electricidad para los clientes finales, para el país en general. Por lo tanto, el foco debe ser, bueno, cuáles son las necesidades y cómo se pueden abastecer de la mejor manera posible. Bien, gracias Javier. ¿Algún otro comentario? Ya estamos más o menos en la hora. ¿Sí, Javier? Javier Piedra. No, un pequeño comentario sobre que Javier decía, no tenemos cómo los clientes regulados tener un precio de referencia, ¿cierto? No, y solamente comentar de que el Estado hace un par de años atrás llegó a la conclusión de que era mejor ser libre que regulado. Y hubo una licitación que está en mercadopublico.cl, uno lo puede encontrar, de instituciones y edificios que en el fondo administran el Estado, donde llegamos a un precio de entre 34 y 43 dólares el megawatt. Y además tenemos la última licitación que quedó en 56, pero donde llegaron súper pocas. Entonces, hay algunos mecanismos de referencia, pero sí pienso que vamos a avanzar en que en mayor transparencia de esto, para que en el fondo podamos tomar mejores decisiones en términos de política pública. Gracias, Javier. Ese es un buen punto, porque en realidad uno ve, ¿qué es lo que ven públicamente los clientes libres? Las licitaciones a clientes regulados. Pero eso es solamente precio de energía. Cuando tienes que ver la cuenta final, ahí es donde es el precio medio mercado y queda la duda. Bien. Marcelo, para ir cerrando. Sí, para ir cerrando, a mí me gustaría también en la dinámica, hablando un poco de la metodología, la dinámica de la mesa, si se escucha de parte del Ministerio lo que se ha planteado hoy día, o sea, porque creo que se dio la opinión técnica y más o menos la voluntad está manifiesta y creo que estamos todos más o menos armonizados, pero me gustaría también saber la opinión del Ministerio. Bien. Habiendo escuchado a todos los participantes y tenemos citada la próxima sesión, probablemente dentro de los próximos días, y en el informe también va a estar la opinión no solo nuestra, sino que del Ejecutivo en general. Ustedes saben que aquí estamos representados por 3 ministerios, así que eso cuenta con ello, cuenta que va a estar probablemente reflejado en el informe final. Dicho lo anterior, quiero agradecer las presentaciones, agradecer a todos nuestros expositores, dejarlos invitados entonces para la próxima sesión, que sería el lunes 23 de septiembre. Todos los que quieran participar con sus exposiciones nos las pueden hacer llegar a la Secretaría Técnica de la Mesa Técnica, bien digo. Y como una vez más agradecer, así que nos vemos el lunes 23 a la misma hora, tal vez en esa última sesión de la mesa. Muchas gracias.